¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y estamos en Si yo fuera servidor público. Un saludo. Hoy no nos acompañará Miguel Muñoz, está tomando unas muy merecidas vacaciones. Miguel, saludos, diviértete. Ahí estamos pendientes de todo. También un saludo a Insurgentes Mixcoac. Esperemos que sigas mejor pronto y nos acompañes por aquí nuevamente. Les recuerdo nuestras redes sociales por Twitter, @ASTL_TV, por Vimeo, ASTL_TV, por Instagram, ASTL_TV, por Facebook, ASTL.TV. Les recuerdo, mi Twitter es @webmasterazul y hoy tenemos un invitado de lujo, mi estimado Irak López Dávila. César, gracias por invitarme a tu programa. Pues me gusta mucho tu programa. Muchas gracias. Tenemos un tema muy interesante y que ahorita a todos nos debería de importar mucho. Sí. ¿No? Que es el constituyente de la Ciudad de México. Sí, es que hace 100 años que no hacemos una constitución, César. El problema no es tanto el atraso, sino que todos se pongan de acuerdo, ¿no? Bueno. Recién se acaba de instalar apenas la sesión constituyente, están con lo del reglamento, están con lo de las comisiones. Tú tienes noticias por ahí, porque por ahí tienes algunos conocidos cercanos, platícanos. Bueno, pues el arte de la política es hacer estos acuerdos, es ponerse de acuerdo. Y efectivamente el tema de la Asamblea Constituyente no es un tema menor. Se supone que cuando uno hace un pueblo, una ciudad en este caso, hace una constitución, está redefiniendo como si fuera un pizarrón en blanco, está dibujando el futuro de la ciudad. Yo así lo veo y yo espero que esta sea la oportunidad que tengamos los habitantes de esta ciudad para hacer una nueva pintura, un nuevo dibujo y ojalá que dure 100 años. Bueno, o ojalá que podamos estar en estos próximos años haciendo adecuaciones para que todos podamos participar. Queremos empezar con una base sólida y firme, sí, que las adecuaciones no sean realmente remodelaciones, ¿no? Exactamente. De hecho, la reforma, primero una reforma constitucional, nos indica en sus artículos transitorios que una vez que se apruebe esta constitución, que se tiene que promulgar, por cierto, este 5 de febrero próximo, sí, que celebramos el centenario de la Constitución de México, de aquel constituyente donde participó Venustiano Carranza, los obregonistas, pero también los zapatistas y los villistas. Bueno, se tiene que promulgar este 5 de febrero y pues tenemos que trabajar, y digo tenemos que trabajar porque yo estoy participando dentro de esta Asamblea Legislativa, no soy un constituyente, no soy un legislador, pero apoyo a ciertos legisladores para que, y eso me emociona mucho, fíjate, para que podamos hacer este dibujo como estaba mencionando. Efectivamente tuvimos una reforma constitucional y en sus artículos transitorios, te iba a decir, se indica que no podrá ser movida o reformada o modificada esta constitución que se va a aprobar hasta el 2021. Ya una vez que se haya pintado bien, resanado, se aprueba remodelado. Se aprueba en el 2017 y no le podemos mover una sola coma hasta el 2021. Entonces, sí tendrían los legisladores que hacer un gran esfuerzo y no solamente hablo de ellos mismos, sino un esfuerzo con la gente, que se abra la Asamblea Constituyente para la participación de los ciudadanos. ¿Crees que 3 meses son suficientes para esto? O sea, vamos a sentarnos, a platicar, vamos a hacer la Constitución en 3 meses. Pues suena poco, ¿verdad? Suena un poco tiempo, pero te voy a decir una cosa, el constituyente de hace 100 años tuvo menos tiempo. De hecho, no se instaló en septiembre, esta constituyente se instaló el 15 de septiembre. Quizá me equivoque, pero creo que el constituyente de 1917 se reunió hasta finales de octubre o hasta noviembre, O sea, tuvieron como 2 meses de trabajo. Fue un trabajo que ya tenían más o menos planteado, Carranza ya tenía una buena idea, cosa que no veo en este siglo XXI. Yo no veo en la propuesta del jefe de gobierno un modelo conceptual de ciudad, una propuesta para el futuro de la ciudad, y más bien, como muchos ya abogados, teóricos, constitucionalistas han criticado, veo efectivamente una lista de muy buenos propósitos, yo diría que pues, todos o casi todos, pero no hay una articulación entre ellos, y como se pudo ver en el debate de ayer en la Asamblea Constituyente, los ciudadanos no tenemos mucha idea, uno te diría
cero información de cuánto va a costar o cuánto costarían esos derechos. Hay una carta de derechos en el primer capítulo, son bastantes y qué bueno, pero lo cierto es que sí deberíamos saber en todo proyecto, en todos los asuntos de la vida pública o privada, siempre hay que hacer un análisis de costo-beneficio. Sí, inclusive a Acción Nacional le tumbaron un punto de acuerdo en el que proponía revisar cuánto iba a costar todo eso, ¿no? Y con una respuesta bárbara del PRD que dice, bueno, es que esas cosas no puede uno escatimar, no, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo a conciencia. Yo te decía antes de entrar al programa que yo creo que lo planteó mal en el debate. Sí. Partido de Acción Nacional. Yo creo que ahí le ganó el debate, en este caso el PRD, otros partidos también estuvieron en contra de ese punto de acuerdo, porque ponen contra las cuerdas al PAN diciéndole que está condicionando, y pues en eso tiene razón quien haya criticado la propuesta del PAN. No se puede condicionar una constitución, no se pueden condicionar los derechos, y más bien yo creo que el planteamiento pudo haber sido diciendo, esta constitución necesita ser una propuesta de futuro para que pueda ser replicada, por cierto, en las demás entidades federativas, y al mismo tiempo, paralelo, enlazado a esta propuesta de futuro, saber cuál es el proyecto para que sea sostenible, para que sea sustentable. Y eso me parece que se debe hacer, porque si no, vamos a tener derechos que no sabemos si en 1 o en 20 o en 40 años van a suceder. A lo mejor les vamos a quedar a deber a los contribuyentes, ¿no? Que no supieron cuánto iba a costar todo esto y que la gente que supuestamente lo representa aprobado casi de las rodillas, ¿no? Ahora, se formaron 8 comisiones, ya están integradas. Aquí quisiera decirte que los partidazos, los partidos grandes, no solamente los partidos del pacto, ¿te acuerdas del famoso Pacto por México? Sí. PRI, PAN, PRD, no, también el partido que es grande en la ciudad, que es Morena, yo creo que se comieron a la Asamblea Legislativa, se comieron el pastel y pues están presidiendo, están acaparando la mesa directiva y están acaparando las presidencias y las secretarías de las 8 comisiones. Aún así, pues los partidos chiquitos ahí están luchando, haciendo su labor, metiendo iniciativas, y también quiero decir y una vez invitar a la gente que tenemos hasta el último día de este mes para que los ciudadanos comunes y corrientes como tú y yo podamos enviar iniciativas para modificar, para hacer adecuaciones al proyecto de constitución que envió el jefe de gobierno. Y también comentar este paro que realizaron los bomberos apoyando al bombero atómico, ¿no? El independiente. Crear la Secretaría de los Bomberos. O sea, a mí me parece terrible que el bombero haya entrado a participar del constituyente por una cuestión poco seria, y digo poco seria con mucha responsabilidad. No podemos ser una sola Secretaría de Bomberos. Pues tendríamos que hacer en ese caso secretaría de casi todos los gremios. Hay que reglamentar bien qué secretaría se va a hacer cargo de los bomberos, de las ambulancias, de los policías, y que lo haga bien y que garantice que los bomberos no estén padeciendo las cuestiones de equipamiento, vehículos, todas las seguridades que requiere un trabajo así. Pero fíjate, ya están discutiendo asuntos organizacionales, de estructura o de arquitectura organizacional, cuando todavía no hemos decidido a qué queremos que se dedique esta ciudad. Es correcto. ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son los asuntos torales? Definamos primero el rumbo, el sentido que le queremos dar a la ciudad, y luego ya hablamos de los cómo, de las estructuras. Pero ahorita yo creo que se debe tener un horizonte claro. Sí. Y que puede ser, porque no se ha definido, a 10, a 20 o a 50, todos los términos son válidos, pero que se haga una ruta crítica para que la ciudad vaya hacia allá. Esta constitución no tiene un sueño, ni implícito ni explícito. Por eso, tú mencionabas al principio, pues los ciudadanos, muy pocos, votamos el 5 de junio pasado. Yo sí voté. Bueno, algunos votamos, pero lo cierto es que los que no votaron tuvieron todas las justificaciones, todos los argumentos para no hacerlo, porque la gente dice, esta constitución, a mí, tangiblemente, ¿en qué me va a beneficiar? Vamos a tener, dicen los ciudadanos, una constitución que no me va a ofrecer ni mejores servicios de salud, ni de educación, ni seguridad. Tú sabes, estuve en campaña para contender
por un comité ciudadano en el centro histórico, fui asaltado en plena campaña, increíble, a plena luz del día. Es un tema muy sensible. Qué raro, muy sensible. qué raro, porque Mancera dice que la seguridad aquí es lo máximo. Pues se descompuso, la ciudad se descompuso, Okay. Se descompuso la seguridad, se descompuso el tema de los servicios urbanos, Sí. la basura, el alumbrado, el tema hay más pobres, de la desigualdad en la ciudad, que era una bandera de no solamente la administración pasada, sino desde el primer gobierno democrático en 1997. Y la movilidad, que más bien en nuestras ciudades sin movilidad. Medio ambiente, ¿no? Pues estamos llegando ya al primer corte. Amigos, les recuerdo, Irak acaba de mencionar, estamos a tiempo aún de acercarnos a ver qué está haciendo el constituyente, hacer todas las sugerencias que crean ustedes pertinentes para que la Constitución nueva de la Ciudad de México se vaya con las cosas que a todos nos deben de interesar, nos deben de importar. Independientemente si fueron o no fueron a votar, creo que el tema es de interés porque ahí está, ya se está armando la Constitución. Entonces, si no fueron a votar, reflexionen y vayan y hagan las sugerencias, pregúntenle a su constituyente por el que votaron o por el que no votaron, pero les llegó el folletito, ¿no? En un momento regresamos con más a Si yo fuera servidor público. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso en Si yo fuera servidor público y estamos hablando sobre el tema el constituyente de la Ciudad de México y nuestro invitado Irak López Dávila muy amablemente nos está explicando cómo van las cosas en las tripas. Él está metido de una manera secundaria
pero muy, muy activamente dentro del constituyente, y nos está explicando cómo están armadas las comisiones, quién se jarra el chongo con quién, y seguimos con el tema. La movilidad y todos estos temas, el superbombero que quiere hacer su supersecretaría, todo esto va a tener que irse asentando de a poquito, pero ¿crees que les dé el tiempo suficiente? Sí, mira, no solamente hay tiempo, tienen los votos. Lamentablemente, el diseño de la elección fue para que se conformara una asamblea constituyente a modo al jefe de gobierno y al presidente de la República. Que, por cierto, cada uno ya tiene su propio grupo parlamentario. Increíble que la asamblea no esté conformada por habitantes, todos, de la Ciudad de México, o que representen a los habitantes de la Ciudad de México, sino que solamente 60 fueron electos y 40 fueron designados. Sí, lo idóneo hubiera sido 100 constituyentes electos en las urnas. Así es. ¿Te acuerdas que el presidente de la República designó a 6, sí, el jefe de gobierno a 6, otros 6, los senadores a 14 sí, y los otros diputados 14 federales a 14? Entonces la representación, o más bien la estructura de la Asamblea Constituyente no representa en realidad las fuerzas actuales, las fuerzas políticas actuales de la ciudad. Eso quiere decir que una votación insignificante que tuvo el PRI en las urnas, pero si le sumas a los designados, más a los de diputados y senadores, le da una bancada casi del mismo tamaño que Morena y que PRD. Y también con el PRD, ¿no? Y que PRD tenga más diputados constituyentes que Morena, que fue quien tuvo una mayor votación. Y que además tiene el grupo parlamentario del señor Mancera. Y que Morena, que aunque tuvo la mayor votación, tampoco tiene la representación de la ciudad porque solamente votó el 28%. No es una asamblea constituyente que represente a cabalidad a todos y a todas. ¿Y el bombero en cuál grupo parlamentario quedó? No, el bombero no está en ninguno oficialmente, Okay. pero obviamente él llega como independiente, es el único candidato independiente que llega a la Asamblea Constituyente, pero pues obviamente está con el jefe de gobierno. Fue apoyado por la estructura burocrática y los recursos del jefe de gobierno, y está ahí en la, pues, oficialmente en un grupo parlamentario, pero juega con ellos. Entonces, tú me preguntas, ¿habrá tiempo? Pues sí va a haber tiempo y van a tener los votos para sacar la constitución limitada, conservadora, que según ellos, pues va a funcionar, pero que en realidad representa al status quo. Ellos creen que el estado en el que se encuentra la ciudad está bien, que la seguridad funciona, que la salud funciona, que los programas sociales funcionan, que la participación ciudadana funciona, y la Constitución, como ya la hemos leído, sí, pues no tiene grandes sorpresas. Muchos derechos ya estaban en las leyes secundarias que se han aprobado en las diferentes asambleas legislativas de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, claro, y que yo no vería hasta ahorita cuál es el nuevo artículo 27, el nuevo artículo 3º, el nuevo artículo 123. Sí, son derechos que ya existen. No hay una provocación en el mejor de los sentidos para que esta ciudad sea una ciudad modelo, una entidad federativa modelo, que por cierto, en la reforma constitucional, acuérdate, se le escatimó el derecho a la soberanía. No somos un estado soberano, somos una entidad federativa, se menciona así, con autonomía para decidir cómo organizarnos en nuestro gobierno, pero no somos soberanos. Y por cierto, yo diría, no somos tampoco autónomos del todo, porque el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados en particular, sigue aprobando la deuda pública de la ciudad, del gobierno de la ciudad. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos hacer una proyección, hablando del costo de los derechos, financiera de la ciudad, como haría cualquier empresa responsable, es correcto, cualquier instituto público responsable. No lo podemos hacer porque estamos supeditados a los diputados que son de Chiapas, Tamaulipas, Coahuila, donde quieras. Exacto, sí. Entonces, no puede ser. Entonces, no es la Ciudad de México soberana del todo, no es autónoma del todo. ¿Y qué le queda? Pues le queda a los legisladores en estos 3 meses que quedan hacer propuestas de articulado que modifiquen y que superen, yo creo que se puede superar y por mucho, la propuesta del jefe de gobierno. Me voy a centrar, si todavía tenemos tiempo en este bloque, ¿todavía? en 3 asuntos importantes. Primero, que la ciudad sea la ciudad más incluyente y de las mayores libertades. Pues sí hay una carta de derechos, pero por ejemplo no está claro el tema de la equidad de género.
y de las mujeres, hay 3 feminicidios al día. Sí. Eso es increíble. Pero es la ciudad más segura, eso dice Mancera. Solamente 3 mujeres de cada 10 que son violadas Sí. presentan la denuncia. Entonces, tenemos un problema serio en el tema de la desigualdad y de la equidad de género. Entonces, ¿cómo podríamos no solamente tener una colección de derechos y de programas sociales, sino cómo tener un sistema de bienestar y protección social que articule todos sus esfuerzos? Bueno, pues eso no está en la propuesta de Mancera. Otro asunto importante es el de la ciudad competitiva, la ciudad que transforme su economía. ¿La pobreza y la desigualdad se van a solucionar con puros programas sociales? Pues por supuesto que no. No, y si no incentivas tampoco a estos emprendedores para que generen las fuentes de empleo, pues menos. Tenemos que pues dedicarnos a otras cosas, a otras industrias, a otros sectores de la economía, y que los jóvenes, los millennials y los más jóvenes, se dediquen a los asuntos que tienen una integración con las cadenas globales de valor. Sí. Si no, la Benito Juárez se va a dedicar a lo mismo, a lavar y planchar ropa en las tintorerías y a tener restaurantes. ¿Cuál es el futuro para los jóvenes ahí? Ninguno. Necesitamos dedicarnos a otra cosa. Entonces, están los bienes raíces también, Benito Juárez. La Constitución que manda Mancera no tiene una idea de cómo cambiar la economía. Y tercero, que también es muy importante, se están planteando que ahora las delegaciones no se llamen jefaturas de delegaciones, se llamen alcaldías y que tengan consejos. No son ayuntamientos. Sí. No nos estamos colgando del artículo 115 constitucional, que habla del municipio, sino del 122, que habla de unas alcaldías. ¿Cuál es la diferencia con los municipios? ¿O cuál es la diferencia con estas delegaciones? No está claro. Y los consejeros, ¿no? Son mínimo 10 consejeros. Mínimo 10. 16. Y aquí hablaría 2 asuntos rápidamente. Primero, se necesita dotar a la Constitución de los instrumentos para que tengamos, en este caso, para que tengan las alcaldías las responsabilidades y las facultades para dar respuesta a la ciudadanía, para que las instituciones y los servicios funcionen. No hay, por ejemplo, un señalamiento a cuáles deben ser los estándares, los benchmarks que se deben tener para que el ciudadano tenga una expectativa clara si le van a responder en 5 días o en 10 el arreglo del bache o de la luminaria. Ese tipo de cosas, de cómo debe funcionar la ciudad, no está. Tú acabas de mencionar el tema del medio ambiente, Sí. de cómo hubo hace unos meses el tema otra vez de la contaminación del aire, pero tenemos un solo río que es limpio. ¿Lo va a resolver un alcalde ahora o un jefe de gobierno? Pues no se menciona la importancia de una autoridad metropolitana que aborde una ciudad verde. Que además, pues ya el gobierno federal está metido en este asunto. Bueno, pues ahora Peña Nieto es el que dice cuál es la política ambiental de la Sí, ciudad. pero Increíble. la contaminación sigue estando igual. Peor porque sigue la corrupción. Vimos las colas en los verificentros. Ahora con las citas la corrupción se duplicó. En lugar de disminuir todo este asunto de la corruptela, se duplicó porque tú vas porque tienes tiempo de ir, porque en tu trabajo te dieron la oportunidad de ir a verificar tu coche. Pero llegas y como no tienes cita, vas para atrás hasta que saques tu cita. Y te digo una cosa, César, Sí. cosa que no sabía yo, pero me lo dijo un experto. La mayor parte de los automóviles nuevos, recién comprados de agencia, que se arman en México y que se venden en México, contaminan más o menos igual que un carro de hace 8 años. Es decir, las armadoras, las empresas que fabrican y arman automóviles y que los venden en México, no cumplen con los estándares internacionales. Sí los cumplen cuando exportan, cuando los venden en otros países. Y aquí, no. Entonces vivimos en un mundo, no digo en un mundo, pero sí en un país, en una ciudad donde todavía existen muchas simulaciones. Como tú lo acabas de mencionar, en la corrupción, en cómo funcionan las instituciones, en cómo funcionan o no funcionan nuestras leyes, y el tema de la participación ciudadana me parece fundamental. Sí. Queremos que los ciudadanos participen y que apoyen a los legisladores para hacer esta constitución, por supuesto, pero nomás dime quién se ha informado, quién sabe. Nadie. ¿No? Los ciudadanos son apáticos a esta situación de participar y decir, oye, legislador, yo quiero que entres por este tema, tengo problemas de esto. Pueden ser muy sencillos los problemas que ustedes tienen en sus comunidades,
pero es importante acercarse a los legisladores y decir, yo quiero que ataques este problema. Ojalá que inundemos la Asamblea Constituyente de miles, millones de propuestas para que las lean y las tomen en cuenta en estas 8 comisiones, porque si no, vamos a estar con una Constitución que va a tener una influencia, yo creo que no tan buena para las próximas generaciones y que no vamos a poder revertir si no está dentro de muchos años. Sí, y el problema es ese, ¿qué le estamos dejando a nuestros hijos si no ponemos atención a lo que está haciéndose para ellos? Hay por eso un tema que yo te diría que se está impulsando y ojalá que lo acepten la mayoría de los partidos o todos, que es el tema del Parlamento abierto. Y esto no solamente significa poner Periscope y ya, no. Son muchos los principios que se han aprobado, discutido, deliberado en foros internacionales y que tienen que ver desde tener acceso a la información, Sí. que se difunda correctamente esta información, que la información esté en datos abiertos, no en PDFs que nadie puede analizar y cruzar, Claro. que exista la participación ciudadana auténtica, real, que sepamos cómo votan los legisladores, cuáles son sus puntos de acuerdo, cuáles son sus decisiones, y finalmente, cuáles son los dictámenes que se producen en estas comisiones que se van a convertir y que se van a ir al pleno y se van a convertir en los nuevos artículos de esta Constitución. Bueno, todo esto que estoy hablando está en mi cabeza, Okay. está en mis sueños quizá, en mis utopías, pero todavía ese proyecto de Parlamento abierto, salvo algunos legisladores que le entienden y que están provocando este tema, no está en la cabeza de los constituyentes. Y eso es muy grave, porque entonces partimos de una elección donde caben algunos, los designados, y terminamos en una constitución hecha de acuerdo a cómo piensan ciertos despachos de abogados contratados o por el Ejecutivo Federal o por el Ejecutivo local. Sí, para presentar un documento que difícilmente va a satisfacer a todos. Yo creo que esto se debió haber platicado antes de entregar un documento, eso en primer lugar. Lo otro, debimos haber elegido a los 100, no solo a 60. Sí, eso de entrada. Ahora, sí hubo un consejo consultivo, redactor del proyecto de Mancera. Exacto, fueron los notables. Los de famosos Mancera. notables. El problema es que, a ver, te selecciono a ti, Irak, porque te conozco y veo tu trayectoria, y tú también porque eres profesor de aquí. A ver, pero y el ciudadano de a pie que trae una problemática muy particular, ese no lo escuchamos. Escuchamos quizás las voces expertas, pero faltaron aquellas voces que normalmente no se escuchan, ¿no? Bueno, y es que el mundo, y yo te diría que los proyectos, en este caso las constituciones, ya no pueden ser hechas por 7 sabios atrás de un escritorio, No. o de 100 sabios atrás de sus curules. Más cuando me va a afectar a mí. Exactamente. Oye, ¿por qué el agua en la Ciudad de México no me la puedo tomar de la llave? Si hace 30 años sí se podía. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué ahora tengo que pagar aquí enfrente en Liverpool por una botellita de agua purificada más de 10 pesos? Algunas llegaban hasta 30 pesos, ahorita las vi. Sí. No solamente es un descaro para la economía de los habitantes de la Ciudad de México, sino es un tema ambiental y ecológico que quizá no se pueda revertir. Esa es una de las ideas que, por ejemplo, los ciudadanos pudieran dar, como es el tema de los animales, como es el tema de la ciudad digital que tanto hemos platicado, Sí. como es el tema, por ejemplo, de que todos en la Ciudad de México tengamos acceso a la seguridad social. ¿Sabías que de las 9 millones de habitantes, 7 millones menos, 6.5 millones de habitantes sí cuentan con seguridad social? Es decir, están en el ISSSTE, en el IMSS o en el Ejército, por ejemplo. Pero casi 3 millones de personas, 3 millones, no tienen acceso a la seguridad social. Eso no puede pasar en una ciudad que está haciendo una constitución y que según esto la constitución nos va a dar una ciudad progresista y de avanzada si no resolvemos por Bueno, ejemplo, ese está tema. también el seguro popular, ¿no? Que esos 3 millones pueden acudir a él. El problema es la cobertura que tienen con el seguro popular. Es bastante menor que una cobertura dentro de una empresa, dentro del ejército, dentro del servicio público. Sí, es limitado.
tenemos un asunto en la economía que se llama economía informal, y precisamente los que están en la economía informal son los que no están obviamente asegurados. ¿Cómo resolver ese tema? ¿Cómo resolver el tema de su seguridad económica, sus derechos económicos y laborales? Y también, yo diría, para el mismo consumidor, que tengamos estándares de calidad desde la economía formal y de la informal. Es correcto, aquí tuvimos programas pasados a gente de mercados públicos que nos decía, bueno, es que esto de entrarle a la parte de los impuestos a nosotros nos pega durísimo, porque tendremos que vender carísimo. Había una figura antes que eran los repecos, sí, y la quitaron, así, y a ellos pues les movió mucho el tapete. Están un poco asustados con lo que está sucediendo con estas reformas nuevas, y yo creo que va a haber que ir evaluando también cómo hacer que estos mercados puedan competir con los grandes autoservicios, ¿no? Con las tiendas estas de conveniencia de color naranja y amarillo. Esa es la transformación de la economía que se necesita hacer. Sí. No podemos vivir en una economía dominada por los monopolios y los oligopolios que se llevan toda la utilidad, que no son, por cierto, los que dan más empleos, y que también, por cierto, son los que nos quitan el 40%, según estudios del Colegio de México, 40% de nuestros ingresos. Es decir, en México, de cada 100 pesos, 40 se los dejamos a los monopolios y oligopolios por sobreprecios. Así es. Y en otros países el internet, por ejemplo, es más barato. Es correcto. O otros servicios como básicos como la leche, el huevo, etc. El asunto aquí está, amigos, en que necesitamos tocar estos temas que son bien importantes y no debemos de ser indiferentes. Si tienen propuestas, háganlas llegar directamente al constituyente para que sean escuchados, porque el que no habla, Dios no lo oye. En un momento regresamos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso en Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México, este jueves 20 de octubre, y estamos tratando el tema del constituyente de la Ciudad de México. Y estamos al final del bloque anterior hablando de la economía y el constituyente. ¿Qué habría que hacer, Irak, para que el constituyente considere la economía como ese factor clave que está haciendo falta para detonar todo lo que puede detonar el tener buenos servicios, el poder permitir que esta gente que va iniciando su negocio, estos emprendedores, puedan hacerlo con seguridad, con holgura y buscando que contribuyan al beneficio de la ciudad? Pues yo creo que la Constitución, para que realmente sea funcional, debe transformar a esta economía, la economía de la ciudad. Yo decía que se inserte en la sociedad del conocimiento, en la economía digital, Sí. en las nuevas industrias del conocimiento, y reconocer que el 40% de nuestra economía es informal, Es correcto. ha sido castigada, y ahí es donde se genera, en las pequeñas, medianas empresas, formales o informales, se genera la mayor parte, el 95% de los empleos. Entonces, si no reconoces eso, entonces no estás reconociendo en tu Constitución la importancia de esta gente trabajadora, que como decíamos, no tiene seguridad social. El 30% de la población en la Ciudad de México no tiene esta seguridad social. Entonces, me parece muy buena tu idea de que se tenga un régimen impositivo, fiscal, adecuado para esta economía informal, para esta pequeña y mediana empresa, Para que poco a poco vayan entrándole bien. para que se reconozca el salario digno, hablar de un salario mínimo con dignidad, que los trabajos sean decentes, que es un término internacional, el trabajo decente, y para que nuevamente se reconozcan estos derechos laborales y económicos. Si no hacemos eso, César, las relaciones entre el capital y el trabajo van a seguir ampliándose y la desigualdad en la ciudad va a crecer. Y lo que decías, que tengan esta seguridad social, ¿no? Que todos estos comerciantes, estos emprendedores, normalmente no le entran a la seguridad social porque o pagan eso o viven. Sí, y entonces produces desigualdad, produces pobres y los quieres satisfacer con una colección Así es. de programas sociales. Yo diría que se haga un sistema de bienestar social y al mismo tiempo se cambien las relaciones económicas para que podamos tener un trabajo y una vida más decente. También quisiera entrar, César, al tema fiscal, pero desde el punto de vista de los recursos que podrían tener las alcaldías y el gobierno central. Venga, sí, Sí, me parece estupendo. Sí, mira, yo vi al secretario de Finanzas, Edgar Amador es mi amigo de la Ciudad de México, y le pregunté, oye, Edgar, ¿cuánto cuesta esta Constitución? Obviamente, pues, lo que me contestó fue así, 3 veces más del presupuesto actual. O sea, el presupuesto actual de la Ciudad de México es de 150,000 millones, un poco más, quizás 160,000 millones Sí. de pesos al año. Bueno, seguramente, pues digo, él tampoco tiene la cuenta así con exactitud, pero ¿cómo hacerle? Fíjate, la Ciudad de México quizá es la entidad federativa más responsable fiscalmente, casi el 50, o te diría el 50% de sus ingresos son propios, Sí. cosa que no sucede en ninguna otra entidad federativa. Es decir, aunque tiene la deuda más alta, la deuda entre el PIB o la deuda entre las participaciones federales o la deuda entre los ingresos, sean totales o propios, pues es la deuda más pequeña. O sea, sí, el manejo de la ciudad ha sido responsable desde hace casi 20 años. Sin embargo, si queremos hacer o tener más derechos y más programas, pues necesitamos más recursos. Y no se habla nada de cómo se van a obtener de manera adicional. El PAN, por ejemplo, y algunos otros partidos mencionan que se debe tener mayor autonomía en estas alcaldías, pero no están proponiendo que recauden impuestos. Y esto ha sido un mal en todas las entidades federativas, en todos los estados. Todo mundo está cómodamente recibiendo las participaciones federales de cada año y los gobernadores, con la complacencia de sus congresos locales, gastan a diestra y siniestra sin transparencia y sin rendición de cuentas. Y no hay una responsabilidad para recaudar. ¿Para qué recaudo si el próximo año viene mi chequezote de parte del secretario de Hacienda? Eso no puede ser. En Estados Unidos, el presupuesto se asigna de acuerdo a tu desempeño. ¿Y tu desempeño qué quiere decir? Quiere decir cómo gastas
gastar eficazmente, Así es. pero también cómo recaudas. En la Ciudad de México las alcaldías deben recaudar o cuando menos tener un esquema de cooperación o colaboración con el gobierno central para recaudar. No solamente el predial, no solamente agua, se pueden hacer otras cosas y no estar molestando, por ejemplo, a la gente con licencia, con actas de nacimiento, Las haciendo verificaciones, las dos veces al año. verificaciones que provocan corrupción Sí. y que solamente molestan a los capitalinos. Y que no solucionan absolutamente nada. Pues no soluciona nada. Ahorita estamos en un debate, ahora con la Cámara de Diputados Federal, porque en el presupuesto o en la propuesta del Ejecutivo sobre el presupuesto de egresos, pues no aparecen 4,000 millones de pesos para el Fondo de Capitalidad, que ya se tenían en los cuando menos en los 2 años previos. Se desaparecen 900 millones para la línea 12, desaparecen otros 900 millones para otra línea del metro. ¿Qué está pasando? O sea, necesitamos una defensa de la ciudad y eso debe quedar en la Constitución. Entonces, el tema fiscal, el tema económico es muy importante, el tema de los derechos sociales y el tema de la economía y del medio ambiente que pueda ser manejado desde el tema del medio ambiente desde una autoridad metropolitana. Bueno, también por ahí podría decir la gente, bueno, en el caso de la línea 12, ¿dónde están esos seguros o algo que se contrató para poder corregir esa clase de problemas o no se contrataron? Bueno, ya estamos entrando en otro tema, pero, Es otro pero te tema, digo, pero tiene que ver con los dineros de la ciudad. Pues mira, se paró la línea más de un año, Sí. supuestamente porque primero con versiones diferentes y hasta contrarias, que estaba mal el trazo, que no coincidían las rieles con las ruedas, que no estaban bien los materiales, en fin, varias versiones. Bueno, ya el director del metro ya ni está, Joel Ortega, Sí. por mentiroso. Mintió desde el News Divine, Ok. cuando aquel penoso incidente donde murieron muchos jóvenes y policías también. Bueno, abre Mancera nuevamente la línea y no nos dice cómo le hizo, mágicamente la abrió, no sabemos qué reparó y cuánto costaron esas reparaciones. Sí, y si si las cubrió alguna clase de cobertura, porque estas cosas deberían Bueno, de estar cubiertas. Pues claro que los La contratos... otra tampoco sabemos qué pasaron con esos 2 pesos de más que ahora cuesta el boleto del metro. Bueno, pues suben a 5 Yo y creo que no la ha mejorado. Constitución nueva debe de incluir estos puntos de transparencia. ¿A dónde van a parar los recursos que pagas para el predial, para la tenencia del coche, bueno, las placas del coche, ¿no? Las calles cada vez están más llenas de hoyos? Esos pequeños detalles que a los ciudadanos nos afectan, pero que no sabemos a final de cuentas qué pasa con esas aportaciones que hacemos a la contribución pública, a las arcas de la Ciudad de México, ¿no? Fundamental que tengamos un gobierno abierto, el Open Government, con Open Data, con datos abiertos. Así es. Que todo mundo, seamos especialistas o no en temas de tecnología, podamos hacer el cruce mínimo de información para saber si lo que están recaudando se lo están gastando y en qué. Eso es fundamental. ¿Y cuánto costó cada cosa que compran? ¿Y cuánto costó? Mira, el tema de las compras, por cierto, que es un tema que trae la OCDE como Sí. una de sus banderas, es muy importante. No es posible que una dependencia compre una silla, invento, en 500 pesos y la dependencia de al lado en 600 y la dependencia de acá en 700, porque no hay transparencia, porque ni siquiera en el mismo gobierno saben a qué precios están comprando. Es la mudanza, es que la dependencia 2 está más lejos que la dependencia 3 y ahí está el sobreprecio. Mira, vivimos en un esquema, en un modelo de corrupción ya muy sofisticado. Ya no es el diezmo famoso, ya hay tarifa dinámica como el Uber, ¿no? Sí. Donde no es un tema solamente del gobierno, sino es del sector privado, que en conjunto se ceden contratos. Yo te doy el contrato, tú me das un porcentaje y se arregla. Claro. Y entonces así se la pasan por años y son felices. Pues no puede ser porque son recursos públicos. El tema de la corrupción es importante y qué bueno que lo estamos tocando porque en el proyecto de la Constitución de Mancera se menciona un consejo que no tiene nada innovador, donde participan en el que quieras, pero que no resuelve el tema de la corrupción. Simplemente hay que leer, estudiar, revisar lo que han hecho los países que sí han resuelto el tema de la corrupción. El caso de Singapur, el caso de Hong Kong, donde tuvieron una difusión adecuada, una cultura, como lo estaba proponiendo en Tanas Mockus en Colombia, Sí. y también instituciones y leyes, si quieres un poco fuertes, por ejemplo, a lo mejor exageradas. En Singapur tiras un chicle en la calle y te meten a la cárcel. Claro.
pero las cosas funcionan. Y hay un ingrediente que yo creo que es el más importante. No es un consejo que depende del jefe de gobierno o del alcalde. Es un organismo autónomo, súper independiente, que hace las cosas con total rectitud y que hasta una llamada de un funcionario a quienes estén en este consejo autónomo e independiente se vería mal. Sigamos esa receta, sigamos la receta de los países que sí resolvieron el tema de la corrupción, porque si no, como decíamos hace tiempo tú y yo, me acuerdo, la corrupción pues no solamente, pues no es que te roben un peso o 100 pesos o que te roben la cartera, te roban tus sueños y la vida de las generaciones en Es hacia correcto. el futuro. Pregunta Nati Ramos, @Nati Ramos. ¿En la nueva Constitución se van a poder fijar topes a los sueldos de los funcionarios públicos? Eso es una muy buena pregunta. Mucho del presupuesto se va en estos gastos, ¿no? Sí, mira, ese es un tema ya como más administrativo. Eso puede estar en una ley, puede estar en la ley orgánica de la Ciudad de México. Quizás la Constitución que diga Y- un sueldo digno, como diría Benito Pero Juárez, ¿no? puede estar el fraseo correcto para que tengamos. Algunos confunden la austeridad con el gobierno austero con el gobierno óptimo. Yo no estoy de acuerdo en que los funcionarios ganen muy poquito. Pues no, pues se debe ganar de acuerdo a tu trabajo, y tampoco se trata de reducir o de cortar así machetazos al gobierno. Se trata de que el gobierno sea esbelto, que sea óptimo, que tenga una figura ágil y que resuelva. Que ahorita no la tiene, es un gobierno muy obeso, ¿no? Bueno, pues es el gobierno, es un gobierno comparable al gobierno de Beijing. Tiene 200,000 funcionarios públicos. Imagínate, 200,000, de los cuales 150,000 son sindicalizados y que es un aparato lento y difícil, por lo tanto, difícil de mover. Sí, pero si aquí tuvieras funcionarios que ganen dignamente, Sí, nada más dignamente, ya no habría tanto problema con el sindicato. Es que ustedes nada más están 4 años, 3 años, 6 años y se van. sí, un salario digno, Y digo. algo digno y razonable, finalmente te estás proponiendo como servidor público. Así es. Y se necesita también vocación para ello. Es correcto. Pero no por eso vas a No se trata de pagar trabajar gratis, ¿no? Así es. O sea, Si esas no- políticas me parecen equivocadas. Sí, equivocadas sí, pero sí buscar que se pueda marcar en la Constitución qué es un salario digno para un funcionario público, ¿no? Sí, mira, de hecho, yo me acuerdo, yo lo hice hace algunos años, el comparativo Sí. de cuánto ganaban los funcionarios públicos del gobierno de Ciudad de México con respecto a otros estados, y es de los salarios más bajos, ¿eh? Sí. O sea, que la gente en Querétaro, la gente en Nuevo León, los funcionarios de Tamaulipas, en Chihuahua, ganan más un director de área, un subdirector, un director general, un subsecretario, un secretario. El gobernador gana más que el jefe de gobierno de la ciudad. Bueno, si ya lo ves así también en el gobierno federal, gana bastante el presidente, sus secretarios de Estado y todo. Habría que buscar la forma de dar el ejemplo, es decir, a ver, un sueldo digno es y estamos hablando de la ciudad más grande. Yo diría más bien que el tema debe observarse en tener una arquitectura que funcione. Claro. No tener secretarías a lo loco, por tener programas, una colección de programas inmensa. No, se trata de que estén articuladas las dependencias, que estén orientados a resultados y a servicios, y que tengamos indicadores y, como tú dices, peso que contribuyo, quiero saber en qué se gasta ese peso. Así es. Y tener salarios dignos. Nos quedan 4 minutitos. Por ahí también preguntar sobre el fuero constitucional. El famoso fuero. El famoso fuero, ¿cómo quedaría en nuestra nueva constitución? ¿Se ha tocado el punto? ¿No se ha tocado? No ¿Qué se sugiere? ha tocado. Obviamente se ha tocado, pues ya lo vimos en Jalisco con este candidato independiente, Sí, Kumamoto. Kumamoto. Es un tema todavía de nuestras polémico para los mexicanos, porque venimos de estas sombras como el de la no reelección, Sí. o el tema de Belisario Domínguez. Digo, el de no contradecir, el de no perjudicar, el de no afectar las determinaciones de un legislador. Por eso el fuero, ¿no? Para que tenga esa protección. Sin embargo, nunca se ha entendido así. Pero no se ha entendido Aquí así. el diputado se pasa el alto y, a ver, yo soy diputado. El tema No, es que se ha abusado. Eso no es El protección. charolazo absoluto, ¿no? Exactamente. El charolazo, metes a
a tus amigos, a tus familiares, a tener distintas prerrogativas que si no fueras diputado no las podrías ofrecer, o ante, como tú dices, ante la justicia, no me detengan porque pues, soy un legislador. Yo creo que a mí me gusta tu idea de que quede muy claro muy clara. ¿Cuál es tu fuero Exacto, constitucional? exacto. A lo mejor hay que modificar el entendimiento, la explicación, el concepto. Y ponerlo con palitos y bolitas. Te va a proteger de lo que dices. Es Pero cierto. si violas la ley, eres un ciudadano como El cualquiera. tema es que si le quitas el fuero por completo, si así los legisladores de oposición están amenazados, amedrentados por los poderes fácticos, sin fuero, imagínate. Imagínate el ciudadano de piel que viaja en pecero y que lo asaltan. Está A ti ya te tocó igual. como candidato que te asalten. Igual. Y con fuero o sin fuero te asaltaron. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, es un buen tema que se debe tocar. Y yo te diría en estos últimos segundos, minutos, un minuto que nos queda, ¿Sí? que ojalá, y tú ya lo hiciste el auditorio, ojalá que sí participemos. Es una última ventanita de oportunidad, espacio de oportunidad para enviar propuestas. Sí está en el reglamento de la Asamblea Constituyente que se tomen en cuenta, de hecho se tienen que publicar en las exposiciones de motivos, Sí. y que juntos podamos construir el sueño de la Ciudad de México, el sueño colectivo, no el sueño de 60 o 100 personajes que 40 algunos ni van, personas. que algunos Es ni van a correcto, la sí. Asamblea Constituyente. Es terrible. Pues amigos, agradecer a @Martínez Brenda, @BCapMech, @Lupita, @Les Vargas, @Erika Villalpán 4, @Testrada900, @Betsabe Manzanar, @Vamos por la 12, @Gotitas del Alma, sus comentarios. Marisol, muchos saludos. Natalia Ramos, saludos, muchas gracias. Elda Luisa, muchas gracias. Pipa, muchas gracias. Saludo a Kenneth, te esperamos, recupérate pronto. Miguel Muñoz, no se te olvide que ya estamos de regreso. Saludos por ahí. A cabina no veo quién anda por ahí, pero saludos. Bueno, pues yo también saludo. También. No, hombre, gracias. Te agradezco mucho, Irak, y espero que nos sigas Sí, con mucho platicando gusto. qué es lo que está sucediendo adentro de las tripas del constituyente, y ojalá ustedes, amigos, se deciden a participar. Con mucho gusto. ¿Cómo pueden ir a participar? ¿Qué hay que hacer? Pues ir a la casona de Xicoténcat, ahí en... ¿Dónde era el Senado antes? Donde era el Senado, en la calle de Tacuba y Donceles. Presenten su iniciativa. No tenemos por qué saber cómo se presenta una iniciativa, simplemente que tenga el problema Así es. y la solución. Y los legisladores tendrán que ser capaces de eso plasmarlo En original y artículos. copia para que se lo sellen Sí, y claro. se lo reciban. Y es hasta el 30 de octubre. Ahí mismo hay una señorita muy amable ¿Ok? que les va a recibir todas sus propuestas y ojalá que lo hagamos, porque si no, nos vamos a quedar con una constitución. Tu muy Twitter, limitada. Irak. @IrakLD es mi Twitter, también estoy en Facebook como Irak López Dávila. Con mucho gusto me gustaría platicar con ustedes y contigo nada. Muy bien. Amigos, pues muchas gracias por su compañía. Les recuerdo, hoy íbamos a tener a Abel Cornejo, pero lamentablemente no va a poder estar. Hoy va a estar el próximo jueves de 9 a 9:30 con Finanzas con Abel Cornejo. Amigos, nos vemos el próximo jueves de 8 a 9 de la noche en Si yo fuera servidor público. Saludos, Miguel Muñoz. Te esperamos la próxima semana. Hasta pronto.